vamos a intentar explicar un poquito qué pensamos nosotros que tiene que reunir un médico de familia para poder ser docente universitario. Vamos a contar dos versiones. Aquí estamos, hoy venimos los Manolos, ¿no? O sea, el Manolo Sánchez del Centro de Salud del Raval, profesor asociado, y luego Manuel Ortiz, que es vicerrector, que ya os contará, él sabe mucho más de todo esto que yo. Vale, yo solamente os voy a contar la visión nuestra, ¿no? Un poco más de los médicos de familia. ¿Vale? Y nada, sin más, empezamos. Bueno, mirad, esto es la escala evolutiva, ¿vale? De los profesores, ¿vale? Yo estaría más o menos en el chimpancé, ¿no? Profesor asociado, ¿vale? Entonces iban pasando una serie de escalones, ¿no? Donde está el ayudante doctor, contratado doctor, titular de una universidad, catedrático, ¿no? Y luego ya lo más, profesor emérito, que ya escribe con el ordenador, ¿vale? Fijaros una cosa que quería remarcar en la primera diapo, ¿no? Y es que el profesor asociado y el ayudante es la única figura que no se necesita acreditación, ¿vale? Para acceder, ni título de doctor. O sea, puede ser profesor asociado de medicina familiar alguien que no tiene el doctorado, ¿vale? Entonces, todos los demás todas las demás figuras, ¿vale? Precisan tener el doctorado, ¿vale? Y por lo cual sí que os aconsejo, si estáis motivados a participar en la universidad y tal, que los que no seáis doctores intentéis entrar en un programa de doctorado para conseguir esto, ¿vale? Ahí os he puesto un poquito, es que esto no marca, ¿no? Lo del puntero, no, bueno, pues nada, sin puntero. Un poco el itinerario nuestro, ¿no? Generalmente las plazas de profesor asociado salen vinculados o a hospitales o a centros de salud, ¿vale? Y entonces en cada uno de los sitios pues salen vinculadas un poco a la actividad que van a hacer. Evidentemente sale una plaza de asociado vinculado a endocrinología es para clases de endocrino, o sale una plaza asociado de medicina de familia y suele estar asociado a un centro de salud de los centros de salud docentes, ¿no? Aquí tenemos me acompañan a mí dos compañeros que también son profesores asociados de la UMH, ¿vale? O sea que y hemos estado pues, en los centros de salud. Ahora mismo hay profesores asociados en Elche, en Altavis, en Santa Pola y en Raval. Ahora lo que pasa es que en Raval somos un contubernio allí de sabios que nos hemos juntado allí porque yo también estoy acreditado por el máster, ¿no? Y bueno, como veis, el profesor asociado necesitas tener también una actividad fuera. Si no existe una vinculación laboral, no puedes vincularte a la universidad. De hecho, cuando vas a vincularte como profesor asociado, una de las cosas que tienes que presentar es como que estás trabajando en otro sitio. Tiene una dedicación parcial, el contrato es temporal, es cada año, ¿no? Y se suele renovar. Y como ya os he dicho, no precisa ser doctor ni acreditado por ningún órgano de acreditación. Aquí os he puesto una diapo un poco para que veáis dentro de la escala evolutiva los otros, ¿no? El ayudante de doctor, el contratado doctor y el profesor asociado, el profesor de la universidad privada, tienen que tener una acreditación de ANICA, que en este caso el programa es el PEP, ¿vale? O de la VAP, que es como ha comentado antes si teníamos nosotros la valenciana, ¿no? La acreditación valenciana es la VAP, ¿vale? Esto luego os comentaré un poco yo y a lo mejor Manuel también, porque esto ha cambiado mucho con la LOSU, ¿vale? Y luego los profesores que ya son funcionarios, ¿vale? Que son el titular de la universidad y el catedrático de la universidad, ¿vale? Que llevan su propio programa de ANICA para acreditación. Y aquí la VAP no tiene ninguna acreditación. Aquí un poco lo mismo, ¿vale? El programa PEP, que es para profesor ayudante doctor, profesor contratado doctor, que ahora comentaremos que con la LOSU desaparece. Y el programa Academia, que es el que acredita a los profesores titulares y a los catedráticos. Y bueno, aquí os he puesto un poco, está la página de la VAP, y aquí os he puesto los enlaces de las dos páginas, ¿no? Para que, o sea, podéis entrar, tienen todos un registro informático y podéis acreditaros, entrar. Al principio os pide los datos y si vais a entrar a un programa, por ejemplo, para acreditarse para profesor titular, os pide pues, la fecha desde la que sois doctores, en fin, una serie de historias, porque no,
como he comentado, no podéis acreditaros para esas figuras si no sois doctor. Esta diapo la he sacado de la página de Senfic. Es que no quiero moverme porque me han dicho que no me mueva de este recuadro. Y si no, tengo que estar como el tiempo y la chubasca y tal, pero si no, me salgo del... ¿vale? Es una página interesante, ¿vale? Donde se llama las figuras más apropiadas para JMC, es el joven médico de familia, ¿vale? Y está en Senfic esta página, ¿vale? Entonces recomiendan pues eso, el desarrollo de profesor asociado como una actividad laboral fuera de la universidad, dedicación a tiempo parcial, contrato temporal, la del ayudante doctor, persona que está en trámites de doctorado, está en el programa de doctorado pero aún no ha leído la tesis y se le da unos años para que pueda hacer la tesis con un contrato temporal a tiempo completo, y el contratado doctor a tiempo completo que tiene que ser doctor y que tiene que tener una evaluación positiva de un órgano de acreditación. Esta es la que comentamos que ya no existe, ¿vale? Te la han cambiado recientemente. ¿Vale? Y esto es lo que os comentaba de la LOSU, ¿no? La LOSU es la Ley Orgánica 2/2023 de 22 de marzo, y entonces desaparece la categoría de profesor contratado doctor. En consecuencia, su respectivo procedimiento de acreditación. La acreditación a esta figura será válida para la nueva que ahora se llama profesor permanente laboral, ¿vale? Y su procedimiento pues continuará vigente hasta que las agencias de calidad diseñen y las comunidades autónomas regulen el procedimiento de acreditación para la nueva figura. Esto igual, luego Manuel nos lo hará, ¿vale? Y bueno, digo, bueno, lo que faltaba, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos, no? Pues bueno, seguir un poco, ¿no? ¿Cómo acceder? En resumen, pues lo ideal es empezar como asociado, ¿no? Nosotros empezábamos todos como colaboradores de prácticas en los centros de salud. Estábamos pues, controlando un poco los estudiantes de medicina, ¿no? Teníamos prácticas con ellos y después pues empezamos a buscar la forma, cuando se presenta la posibilidad de generar una plaza de asociado, de optar a esas plazas. ¿Cómo se opta a esas plazas? Pues es por concurso. O sea, esas plazas salen publicadas en las universidades. Sale una plaza para el centro de salud de Altavis. Evidentemente no se puede presentar a la plaza del centro de salud de Altavis un médico que está en el centro de salud del Raval. Solamente se puede presentar los médicos de salud de Altavis. Al centro de salud del Raval solamente se pueden presentar los del Raval. Y así. En varios casos pues, se presentan los currículums, se establece una serie de criterios y el que más puntuación tiene, generalmente, entonces se forma una comisión que decide cuál es el que se va a contratar. Entonces se hace un contrato por un año y ya se va a renovar. Esta es la forma de entrar como asociado, ¿vale? Muy importante, como os he dicho, o sea, si queréis hacer carrera en la universidad, es fundamental tener el doctorado, porque es que en todas las demás figuras lo vais a necesitar, ¿vale? El doctorado os va a dar la posibilidad pues, de hacer currículum para ir subiendo también en la escala evolutiva. Si no, nos vamos a quedar solamente en la básica, ¿no? No podremos dirigir tesis doctorales si no somos doctores. Entonces, todo ese tipo de cosas, hay que ir intentando un poco reunir los requisitos para la acreditación. Y fundamentalmente yo os nombro así un highlight, pero esto sabe mucho más Manuel que yo. Fundamentalmente las publicaciones que también nos han, en la ponencia anterior nos han contado pues, todos los artículos y tal, ¿no? Pues recuerdo lo del Benzo-Red, que Salva Miralles participaba en el Benzo-Red y yo iba a ser el corrector de una de las publicaciones del Benzo-Red. Vale, bien. O sea, que en todas esas, participar en trabajos de nivel, pues es importante. Luego la actividad docente universitaria, los rotatorios en el extranjero, la dirección de tesis, trabajos de fin de máster y trabajos de fin de grado. Y luego la participación, que es importante en proyectos de investigación. Esto también es importante, o sea, intentar participar en proyectos, ¿vale? Nosotros hemos participado en bastantes, creo que en algunos por lo menos, y es importante, ¿no? Aquí en la Comunidad Valenciana también hay, bueno, ya os lo comentarán los compañeros de CISABIO, pero también hay actividades en que hay programas específicos para la innovación y el desarrollo de proyectos exclusivamente en la atención primaria. Es decir, que no solamente, aquí en la Comunidad Valenciana también. Bueno, ¿cómo está la docencia? Pues hemos evolucionado desde Bolonia, se generó el grupo UNIMEDFAM, donde creo que algunos están por aquí, todos de momento están por aquí, pertenece a ese grupo, luego se
en el 2015 estuvimos en la Conferencia Nacional de Medicina Familiar de la Universidad de Alicante, en fin, intentando desarrollar la implantación de la medicina familiar dentro de la universidad. Siempre se ha planteado eso. Luego hay otra diapositiva que me parece, bueno, esto es lo del artículo del grupo este, ¿vale? Donde, bueno, el primer firmante se llama Martín Zurro, pero ya os he dicho que hay varios de los que van a hablar hoy. Está Domingo, luego mañana está Jorge Navarro, que también estaba en este tinglado, tiene esta Concha por ahí detrás. Quiero decir que tenéis un plantel, no yo, sino todos los demás que vienen, un plantel de calidad. Y estos eran los datos de entonces, ¿vale? O sea, habían 311, ¿vale? Profesores en aquel entonces, 214 eran asociados, o sea, la mayoría son asociados, ¿vale? Y el 32,5% de los médicos de familia profesores eran doctores, o sea, fijaros, 2/3 no eran doctores, o sea, que no había posibilidad de ir creciendo, ¿no? Entonces habían cuatro habían sido acreditados como titulares y bueno, y datos más recientes pues representaban ya 9 médicos de familia acreditados. Bueno, estos son algunos de los que salen, como os he comentado, pues aquí está Domingo, y está Concha y está Jorge, ¿no? Pero que de la Comunidad Valenciana no sé si habrá creído más. Y bueno, comentaros que la Declaración de Zaragoza sobre medicina familiar, pues que reunió a la conferencia de decanos, a la SENFI y a la sociedad creo que era de estudiantes, al Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, pues estableció la necesidad de ir mejorando el currículum en atención primaria, en medicina y familia. Comentaros que a nivel en otros países, en la mayoría de los países europeos, sí que existen departamentos universitarios de medicina familiar general, en los Estados Unidos, igual que en Australia y que en Canadá. Y que bueno, en cualquier caso, en nuestro pequeño país, ¿no? Como decía yo ya, del pequeño país es competir, ¿no? Pues en nuestro pequeño país hemos ido mejorando, ¿no? Con el paso del tiempo, ¿no? Y es ya muy raro que los estudiantes, por lo menos en nuestro ámbito, en la Universidad Miguel Hernández, los estudiantes conocen la atención primaria, rotan con nosotros y nos puntúan muy bien en las autoevaluaciones, o sea que están contentos. Esto es el último congreso, ¿vale? De SENFI, ¿vale? Y ahí está Domingo, ¿vale? Y bueno, ahí analizaron en el observatorio lo que os he comentado antes que habíamos analizado en el artículo de 2009 y decía que aún habían 5 universidades de las 36 analizadas que no tenían la asignatura, ¿vale? Lo cual, pues, hay algunas del País Vasco, alguna catalana también. No todo es solo lo que reluce. y bueno, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Pero hay... Yo pensaba que ya tenía cerrada la presentación y ayer me llegó esto. Y claro, digo, pues tendré que ponerlo, ¿no? Porque es que la Academia de Medicina Familiar y Comunitaria presentó en la revista clínica de medicina familiar la evaluación, ¿vale? Entonces esto es más nuevo, salió publicado ayer. O sea, y en definitiva lo que han hecho es ampliar un poco lo que habían contado en el congreso de SENFI, ¿vale? Y bueno, pues fijaros, o sea, de las facultades, ¿qué facultades? El 83% sí que tienen la asignatura, ¿vale? Pero aún sigue habiendo un 17%, ¿no? que no la tienen, ¿no? Siguen sin haber departamentos de medicina familiar, somos siempre profesores que estamos vinculados a otros departamentos, en concreto nosotros estamos al departamento de medicina clínica. Sí que una inmensa mayoría tiene prácticas tuteladas de medicina familiar. La asignatura se denomina de muy diferentes formas en los distintos créditos y el número de créditos también, ¿no? Entre 3 y 6 créditos es lo que habitualmente consideramos la horquilla donde están todas las... Y bueno, nosotros en la Universidad Miguel Hernández creo que tenemos ya 6, teníamos 4,5 y ahora ya tenemos 6, o sea que estamos en... Sí, estamos bien. ¿Vale? Y mayoritariamente el curso se imparte en las asignaturas de quinto y sexto, ¿vale? Y en la inmensa mayoría sí que los estudiantes rotan por los 5 exámenes. Con nosotros pues rotan, creo que son 3 o 4 semanas, ¿cuántos son 4? 3 semanas. Y nada, bien, luego hacen un trabajo, los ponen,
Y la verdad es que la experiencia de ellos con nosotros y nosotros con ellos es muy positiva. Y bueno, esto os he puesto aquí para que veáis la diferente dedicación que tienen todos. Esto es las tablas retributivas. Y que, bueno, que el que quiera ser profesor universitario no se va a enriquecer. O sea, que si pensáis que esto no es la privada o lo que sea, pero por esto no es enriquecer. ¿Vale? Ahí más o menos veis todos los tipos de profesor y más o menos la distinta dedicación que se puede tener y sus sueldos, ¿no? Mensual, ¿vale? Y aquí estaríamos la categoría nuestra, la inicial, sería profesor asociado en ciencias de la salud, ¿vale? Que como veis, generalmente tiene 3 horas de docencia semanales más 3 de tutoría y que tenemos al mes 284 euros. Quiero decir que lo hacemos porque nos gusta mucho, disfrutamos mucho, creemos que es importante, que se desarrolle en la universidad, pero bueno, hay que buscar otra motivación. En definitiva, profesor asociado es la forma más frecuente de acceder. Es importante realizar la tesis doctoral, lo he dicho ya 200 veces, a ver si alguno que no esto se anima, ¿no? Para la carrera docente, el papel docente ha mejorado en estos años, siguen existiendo muchos déficits y las entidades acreditadoras que os he comentado, ANITA y ABAP, fundamentalmente contabilizan actividades de investigación, publicaciones, actividades docentes y actividades profesionales. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y doy la palabra al segundo Manolo. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, soy Manuel Ortiz. En realidad vengo como vicerrector adjunto, pero soy profesor de Derecho, con lo cual ya desde el inicio va a ser una charla muy aburrida para todos vosotros, porque voy a hablar de leyes, lo que a mí me gusta y lo que no me gusta a vosotros. Pero antes de empezar, por supuesto agradecer a la SOAFI por la invitación, quiero decir que Manuel ha dicho 2 mentiras. Una, que está en el primer escalón de la escala que nos han puesto evolutiva, eso es mentira. O sea, no está en ese escalón realmente, está muy superior. Y la segunda es que yo sé más que él, eso es una mentira, porque no sé más que él y él sabe más que yo. Pero bueno, voy a intentar en la medida de lo posible desarrollar algunos de los aspectos que ya os ha comentado Manuel. Sobre todo poner en contexto de lo que decía hasta hace poquito vigente Ley Orgánica de Universidades y lo que dice ahora la famosa LOS, ¿vale? Que ya os ha advertido Manuel. Lo que teníamos hasta ahora, que es un poco el esquema que os ha puesto Manuel, eran como 2 categorías en la universidad. El personal funcionario, que teníamos los titulares y los catedráticos, que eso los ha modificado, y luego teníamos lo que se llama, en ese escalón, el personal laboral de la universidad o de las administraciones públicas. Dentro de este personal laboral, por abajo decía Manuel que teníamos los ayudantes doctores, contratados doctores, luego la modalidad asociada, que es una modalidad especial, que son profesionales, como os diré, que vienen a la universidad a prestar sus conocimientos, y luego profesor visitante, que no voy a entrar porque es una modalidad muy especial. ¿Vale? Claro, con esta modalidad de ayudante, el contrato de ayudantía se constituía con la LOU como la forma natural, al margen de que los médicos en muchos casos se entréis como asociados, pero era la forma natural, digo, de entrar a la universidad. ¿Vale? Si no tenías una beca de investigación de FPU o una CIP, la forma normal de entrar, que de hecho así entre ellos, es con una ayudantía. La ayudantía era un contrato para gente que no tenía el doctorado, que se había matriculado en los estudios de doctorado, pero no los tenía todavía, y era un contrato que, a pesar de ser a tiempo completo, es temporal. O sea, temporal quiere decir que en cualquier momento de la universidad te puede decir, acaba tu contrato, no te saco uno nuevo, o no te apruebo una prórroga y te vas a tu casa y te dedicas a otra cosa. ¿Vale? Este es el primero de los contratos temporales. En cuanto a la duración de los contratos, decía, bueno, como mínimo lo vas a tener que tener 1 año, por malo que sea, como máximo lo puedes tener en la ayudantía 5 años. ¿Vale? Porque esas tablas retributivas que se ha puesto Manuel se han incrementado un poco, ¿vale? Con un decreto autonómico. Pero si la recuperáramos, veríais que un ayudante cobra en torno a unos 1.000 euros. ¿Vale? O sea que cuando te retienen un poco más el mes, no llegan ni a 1.000, son 900 y la otra. O sea, rozando el SMI, el salario mínimo profesional. Con lo cual, ciertamente en la universidad no te quedas por hacerte y horarios. Casi a veces ni se puede sobrevivir. Luego teníamos la segunda modalidad, esta sí que se incrementa bastante porque lo que os ha puesto Manuel estaba en unos 1.700 y ahora ha subido un poco, está en unos 2.200 o así, o sea, equipara un poco a los contratados doctores. Para esta modalidad sí que se exigía el doctorado, entonces el trabajo como ayudante,
hacías la tesis y lo lógico es que te sacaran la plaza de ayudante. Pero claro, para sacarte la plaza de doctor tenías que contar con la acreditación, pues ha dicho Manuel. Acreditación que podías hacer en ABAP, en la agencia autonómica homóloga, de la comunidad autónoma, o en ANEC. Los criterios eran o son más o menos similares. ¿Por qué la gente normalmente la solicitaba en ABAP? Porque las valoraciones, digo normalmente porque hay casos para todo, eran más flexibles. Te valoraban de una forma normalmente más favorable que la NECA. ¿Por qué otros se decantaban por la NECA en lugar de por ABAP? Porque si te acreditas o te acreditabas por la NECA, esa acreditación te vale para todo el territorio. Sin embargo, si tú te acreditas por ABAP, te vale para las universidades públicas valencianas. ¿Vale? Entonces, eso es un criterio a tener en cuenta, pues, si no tenías claro cuál iba a ser tu destino, decantarte por ANECA y por ABAP. Y luego una cuestión de tiempo. ANECA tiene todo el año abierta el programa PEP en este caso y la puedes solicitar en cualquier momento. Sin embargo, ABAP saca convocatorias periódicas. Entonces puedes estar esperando la convocatoria y hasta que no salga no vas a poder ni siquiera solicitarlo. ¿Vale? Entonces, por ese motivo, muchos nos decantábamos por ANECA. La finalidad en realidad es la misma que voy a decir después, es un PDI, por tanto es docencia e investigación, aunque no sea, como pone ahora en el contrato con pleno conocimiento, pleno desarrollo de las funciones, pues se entiende que estás en un periodo formativo todavía, que sea el doctor, y el periodo es exactamente el mismo que los ayudantes, 1 año y 5. Pero si tú venías de un ayudante, no podías estar entre ayudante doctor y entre ayudante, perdón, y ayudante doctor más de 8 años entre los dos. O sea que no son 10, 5 y 5, sino que entre los dos, si venías de un ayudante, eran máximo 8. Ya cuando llegabas a los 8, pues o te mandaban a tu casa, como he dicho antes, o te sacaban un contratado. ¿Vale? Contratado doctor, ahora ya ha cambiado de nombre, es la primera plaza en la universidad que es a tiempo completo. ¿Vale? Entonces tú ya llegas o llegabas a un contratado doctor y ya habías llegado a un escalón razonable en cuanto al sueldo y un escalón razonable en cuanto a la seguridad, porque ya sabes que no, salvo que mates a alguien, pero no es lo normal, no te van a echar. ¿Vale? Entonces ya tienes el contrato a tiempo. Y lo que os decía, si os fijáis, es que ya no es desarrollo de la docencia y de investigación solo, sino que lo es, dice, o decía la LOU, con plena capacidad docente. O sea, que lo haces de verdad. Hasta ahora en el ayudante doctor damos clase, pero lo hacemos sin plena capacidad. O sea, somos unos incapacitados y ya cuando eres contratado doctor y firmas el contrato ya adquieres la plena capacidad. En este caso también las acreditaciones de Callabap, lo mismo, no voy a repetirlo, es lo mismo que con el ayudante doctor. Podías decantarte por una o por la otra con el matiz que os he dicho. ¿Vale? Y luego teníamos, que esto sigue más o menos igual con algunas cosas que voy a comentar, lo que es el régimen funcionarial, que ya eso sí que es el canal más alto, quitando los eméritos, titulares y catedráticos. ¿Vale? Aquí ya sí que eres un funcionario como cualquier otra administración pública y por supuesto tienes un contrato a tiempo completo, ¿verdad? Y indefinido. Matiz con respecto al contrato doctor. Aquí la acreditación, como os ha dicho Manuel, solamente es a ANECA. ¿Por qué solamente se puede acreditar a ANECA y no a agencias autonómicas? Porque la competencia con respecto a los funcionarios la tiene el Estado. Y como es una competencia estatal, en principio solamente corresponde o puede una agencia estatal acreditar a funcionarios. ¿Vale? Ese es el motivo de por qué es ANECA. Y en este caso no es el programa PEP, sino que es el programa académico. No es un programa distinto, una plataforma distinta. No os creáis lo que dicen, si pedís contrato a doctor, luego solamente es exportar datos, darle un botón de un programa a otro, no es así. Luego exportan los datos y no se pasan ni a la mitad de cosas. Os lo digo como dato curioso por si algún día lo tenéis que hacer. ¿Vale? Y luego tenemos, aunque aquí sí que voy a detener menos porque ya os lo ha contado Manuel, pero bueno, teníamos el personal hace referencia a titulares y catedráticos, esas plazas vinculadas entre los profesionales sanitarios que pueden desempeñar dos trabajos con la contratación de uno. Es decir, va a prestar su labor asistencial en el centro sanitario y al mismo tiempo va a ser un PDI de la universidad. Va a hacer de todo. ¿Vale? Estas son las plazas que tenían amparo en la LOU y que remitía, como remite, a la Ley General Sanitaria, en concreto al artículo 106, porque establece un régimen específico para los sanitarios que estén con este tipo de planes. ¿Vale? Y luego teníamos la última modalidad de la que os comentaba, que son los asociados. Asociados que se supone que es un requisito, aunque no voy a decir esto, es decir, no siempre los asociados han sido expertos que vuelven a la universidad.
En muchos casos han sacado asociados, no quiero decir de forma legal, pero que no cumplían los requisitos de ser especialistas, sino que eran gente joven que no tenía otra forma de financiarse y se sacaba un asociado. ¿Vale? Pero bueno, en principio los asociados son especialistas, como digo, que vuelven a la universidad para prestar esos conocimientos de la práctica a los alumnos. Y son contratos temporales y con dedicación a tiempo parcial, porque, como digo, desempeñan otra actividad fuera de la universidad y entonces digamos que la complementan, por un lado su actividad y por otro lado el dar clases a la universidad. ¿Vale? Si tuviéramos que definir este contrato, en realidad es el único de los que os he dicho que no es PDI, no, es en teoría, porque solamente tiene funciones docentes, no tiene funciones investigadoras. No quiere decir que no puedas investigar, puedes hacerlo, pero no se te paga por investigar con arreglo a este contrato, ¿vale? Se te paga por las clases. La duración normalmente es anual, pero bueno, puede ser trimestral o semestral, y se prorrogaba anualmente, como fuera, teniendo que sacar la plaza a concurso. Me refiero, cada año sale la plaza, se presenta, se valoran méritos, y el que tenga una mayor calificación, pues se queda con la plaza. ¿Vale? Tenía que salir los asociados cada año. Esto lo paso, ¿vale? Porque lo que comentaba del artículo 105 de la contratación, en este caso del personal asociado vinculado, es decir, profesionales sanitarios que están contratados por la universidad como profesores asociados, que tienen un régimen específico, pues ha dicho antes Manuel, son asociados en ciencias de la salud. Y esto también lo voy a pasar, es el artículo 105 de la Ley General Sanitaria, ¿vale? Que regula lo que os decía. Simplemente destacaros, aunque ya lo sabéis, que si queréis tener una plaza vinculada, necesitáis tener, aparte de la acreditación para la plaza, si lo requiere, el título de especialista en ciencias de la salud. ¿Vale? Esto hay que solicitarlo y tiene que conceder. ¿Verdad? Si no tienes el título de especialista, no puedes ocupar una plaza de profesional, personal. Eso es lo que teníamos. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué dice la LOSU? La LOSU, primera cosa que llama la atención, o que quiero comentaros, desaparece la plaza de ayudante. Con lo cual, si desaparece la plaza de ayudante, la forma de entrar a la universidad, ya de momento, y luego os diré cómo es, ya no es una ayudantía, porque ya no existe el ayudante. Existe el ayudante doctor, pero el ayudante doctor, ¿qué necesita? La tesis y una acreditación que ahora se ha suprimido, pero la tesis. Con lo cual, si tú quieres coger a un chico joven que haga la tesis contigo, un ayudante doctor no le puedes sacar. Y un ayudante tampoco, porque han desaparecido. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos ahora? Que es lo único, o lo que antes era una opción, esas FPU y esas ACIF. Digo, esa opción ahora es la única vía para meter a alguien joven, si queremos que se financie, claro, durante el tiempo que esté haciendo la tesis, es un contrato de investigación. ¿Vale? Contrato de investigación que también el legislador, antes de cambiar, de aprobar esta ley, hizo modificaciones en la ley de la ciencia, ¿vale? Y reguló de forma específica todos los tipos de contratos que se puede hacer al personal investigador. ¿Vale? Pues tenéis ahí contrato predoctoral, que sería ese primer contrato para hacerle al chico joven que entra a la universidad, el contrato de acceso de personal investigador doctor. Una vez que defiende la tesis, habría dos opciones: o le sacas un ayudante doctor o le sacas un contrato de acceso de personal investigador doctor. ¿Vale? Y luego el contrato de investigador distinguido, que para extranjeros con una reconocida reputación internacional, o el contrato de actividades científico-técnicas. ¿Vale? Bueno, lo voy a pasar y os lo voy a pasar, no voy a tener que repetirlo. Este último contrato, y luego subo arriba, en principio la ley dice que puedes contratar a graduados, licenciados, personas que estén haciendo la tesis, pero no requiere, digo, para este último, que tengan doctorado. ¿Vale? Este tipo de contratos normalmente os se puede identificar con esos contratos de personal investigador asociados a un proyecto. Es decir, que sacas para que ese chico o esa chica haga unas actividades concretas para tu grupo de investigación o para esa investigación concreta. ¿Vale? Pero insisto, para este no hace falta ser médico. ¿Vale? Es un contrato temporal para que haga una tarea. Cuando se acaba la tarea, el chico vuelve a su casa y desaparece de la universidad. ¿Vale? Si queremos que tenga continuidad y no tiene tesis, como os decía, tenemos que sacar un contrato predoctoral. Contrato predoctoral lo único que requiere es que esté admitido al programa de doctorado. Una vez que está admitido, se puede sacar este contrato. La duración es de 1 a 4 años, mínimo máximo, y una vez que acabe, como digo, ya hay que escoger otra opción. O le sacamos el contrato de acceso de personal investigador doctor, o le sacamos lo que después os comentaré, el ayudante doctor. ¿Vale?
¿Qué duración tiene el personal investigador doctor? Entre 3 y 6 años. Pero, ahí tendréis las horas que puede dar de docencia, pero digo, a partir del segundo año, y esto es lo interesante, puede solicitar que se le conceda, no sé si habéis oído hablar del certificado R3 o certificado I3, bueno, pues son unas acreditaciones en el ámbito investigador que lo que hacen es decir que esa persona tiene, digamos, una trayectoria investigadora suficiente. Entonces, con ese certificado R3 o ese certificado I3, esta persona puede concurrir a partir del segundo año, como digo, si tiene esta certificación, a plazas de contratado doctor o de titular. Y además, cuando vaya a pedir la acreditación a contratado doctor o a profesor titular, la parte investigadora ya la tiene concedida. Es decir, se entiende que si tú ya tienes un certificado R3, ya has demostrado tu suficiencia investigadora. Y la agencia no hace falta que te la certifique. Te valora la parte docente, la parte de referencia, pero no la parte de investigación. ¿Vale? Entonces es interesante la obtención de estos certificados. ¿Vale? Voy rápido porque la idea era, Manuel, lo siento, que dejar tiempo para preguntar, pero no lo sé. ¿Vale? Si me vale. Digo, entonces, entra a la universidad, si queremos darle financiación y que no esté en una situación precaria, sacamos, perdón que vuelvo para atrás, el contrato predoctoral. ¿Vale? Imaginemos que en el plazo de 4 años defiende la tesis. Dos opciones, o ese contrato que os decía de investigador, o el ayudante doctor. ¿Vale? Ayudante doctor, cosas nuevas, por supuesto hay que serlo doctor. Novedades, ya no existe acreditación. Con lo cual puedes acceder a la plaza sin necesidad de tener acreditación porque no va a existir. ¿Vale? No tienes que solicitar acreditación ni a NECA, ni a ABAP, ni a nadie. ¿Vale? Se modifican también las horas docentes que puede impartir un ayudante doctor. Y digo, y el máximo de duración, si os fijáis, es 6 años. ¿Vale? Si el chico viene de un contrato predoctoral, que era entre 1 y 4, y este contrato es máximo 6 años, se supone que en el plazo de 10 años, como máximo, esa persona tiene que poder solicitar otra acreditación. ¿Me explico? El itinerario es el mismo. Da igual que le saquen un ayudante doctor o que le saquen un investigador doctor. Tal y como han hecho el sistema, como a partir del segundo año tú ya puedes solicitar el certificado R3, más o menos es el mismo plazo para que puedas aspirar a tener un contratado doctor, sea permanente laboral o un profesor titular. No sé si me estoy explicando. Se supone que el periodo es entre 6 y 10 años para que te estabilices en la universidad. ¿Vale? Ese periodo. Ya la digo porque eso es importante. ¿Vale? Contratado doctores que ya no existen, los vamos a llamar ahora profesor permanente laboral. En definitiva es lo mismo. Lo único que un reclamo que venía siendo desde hace tiempo era la diferencia de trato que había en las universidades con un contratado laboral, con un contratado doctor y un funcionario. O sea, es decir, no cobraba lo mismo un titular y un contratado doctor cuando hacían la misma función. ¿De acuerdo? Pues la única diferencia es que uno tenía una acreditación estatal y el otro tenía una acreditación autonómica. Pero los requisitos eran más o menos los mismos. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que la ROSU quiere implementar es que tengan derechos y deberes compatibles. Entonces, otra cosa es que cobren lo mismo. Más o menos. ¿Vale? Que más o menos un contratado, un profesor permanente laboral y un titular, más o menos cobren lo mismo. ¿Vale? A nivel retributivo. Régimen funcionarial. Esto no lo dice la ROSU, esto es deducción mía. Único cambio que podemos tener. No lo dice, pero se ha hablado mucho durante este tiempo y se supone que vamos a tener plazas o acreditaciones de profesor titular y catedrático con carácter laboral. Por tanto, si son con carácter laboral, las agencias autonómicas también podrán tener acreditación. Seguiremos teniendo el régimen funcionarial de titular y catedrático y de forma paralela un régimen laboral de titulares y catedráticos. Pero como digo, esto no lo dice expresamente la ROSU. Esto es cosas que yo he oído y se puede deducir porque no dice ni que sí ni que no la ROSU. ¿Vale? La plaza vinculada, paso rápido, esto es el artículo 70 casi reproduce lo que decía el artículo 61 de la LOE. Los asociados, y aquí sí que me interesa parar, ¿por qué? Porque los asociados, os he dicho antes, que eran contratos temporales, que cada año se renovaban. A partir de ahora, los contratos de asociados tienen carácter indefinido, con lo cual ya no hay que renovarlos año a año, sino que lo que tienen que hacer es echarlo si no lo quieren más.
¿Me explico? Porque se renueva automáticamente, es un contrato indefinido. ¿Vale? O sea que todos los nuevos asociados que están saliendo y van a salir en la universidad ya son con carácter indefinido. ¿Vale? No quiere decir que cobren más, quiere decir que ya no hay que renovar. ¿Vale? Y que si te echan, te van a tener que pagar una indemnización. ¿Vale? El artículo 35 paso y me voy aquí. Acreditaciones para profesor permanente laboral. Fijaos que ya no hablo de ayudantes doctores, porque ya no hay acreditaciones. ¿Vale? Acreditación de profesor permanente laboral. Cosas importantes que se han añadido. Esto antes no estaba. Tienes que tener, estaba como un criterio pero no como un requisito, tienes que tener obligatoriamente actividades en centros diferentes al lugar donde hayas desarrollado la tesis. ¿Vale? Llámese estancias de investigación, llámese estancias docentes, pero tienes que tener actividades en centros diferentes. ¿Vale? Por eso, recomendación, si tenéis posibilidad de hacer la tesis en la UMH, aunque luego estéis en la UA o viceversa, pues siempre, si me voy a quedar en la UMH, defiendo la tesis en la UA, ya tengo actividad en un lugar diferente al que he defendido la tesis, porque yo me voy a quedar en la UMH, si me voy a quedar en la UA, viceversa. ¿Me explico? Así ya te aseguras que toda tu actividad va a ser en una institución diferente al lugar donde has presentado la tesis. ¿Vale? Otra cosa que había mucha duda era cuando pasaba el plazo, súper frecuente, de hecho en Derecho, por ejemplo, el plazo que prolongaba de acreditaciones superaba los 10 meses, ¿vale? Solo para contestar sí o no. Pero no decía, no es si no te dice nada, se entiende que sí o se entiende que no, si era positivo o desestimatorio. Esta ley ya lo aclara, dice que si pasa el plazo de 6 meses y no te dicen nada, desestimatorio. ¿Vale? O sea, ya a partir de ahí usted, bueno, te sancionarán 18 meses, por supuesto, eso no cambia, te sancionarán y cuando pase el plazo lo va a poder volver a pedir, pero porque ya están desestimados. ¿Vale? Ya no hay dudas, va claro. Y luego otra cosa que me llama la atención es que dice que hay que adecuar los méritos para la etapa inicial de la carrera. ¿Por qué dice esto? En realidad, si os fijáis, es porque está pensando en la duración de los contratos predoctorales. Dice, si a un chaval le digo que la única forma que tiene que entrar es un contrato predoctoral y es de 1 a 4 años, y luego tiene que hacer un ayudante doctor, voy a poner criterios que sean razonables para que en un margen de 10 años pueda estar acreditado al permanente laboral. Porque si no se acredita, no va a tener sitio en la universidad. Bueno, te sacarán un asociado. Mal sacado porque no eres un profesional, pero te sacarán un asociado y cobras 300 euros. ¿Vale? Entonces, dice, vamos a adecuar los criterios para que esta persona siga un cauce más o menos normal, pase el plazo de los contratos y puede estar acreditado y acceder a un contratado, a un permanente laboral. Perdonad, porque es que sigue siendo contratado doctor para él. Luego, esto es peligrosísimo. Y además es que no tenía que estar hablando de esta fecha porque estoy bastante caliente, pero dice, evaluación cualitativa y cuantitativa. Claro, si os fijáis, en realidad es algo bueno, porque bueno, ya no es solamente el número de artículos o de capítulos o de libros o de comunicaciones o ponencias, sino que van a valorar la calidad. Es decir, que si presentas un artículo malo, no te lo contan. Pero claro, ¿quién dice lo que es un artículo malo? ¿Quién dice lo que es una revista mala? ¿Quién dice lo que es una extensión corta o una extensión larga en un artículo, por ejemplo? Porque esos criterios están utilizados. ¿Vale? Entonces, creo que es bueno o positivo que se atienda a un criterio cualitativo, pero creo que también es importante que se utilice con carácter discrecional. Cuando la administración actúa con discrecionalidad, argumenta su decisión. Actúa investida de poderes, pero argumenta su decisión. Y son argumentos más o menos sólidos y objetivos. Sin embargo, cuando no lo hace así, actúa de forma arbitraria, que es lo que muchas veces nos encontramos cuando aplicamos criterios subjetivos. Porque un criterio cualitativo es subjetivo. Para mí puede ser un buen artículo, para mí serlo mal. Y si habéis mandado algún artículo a una revista, hay un evaluador que parece que seas, no sé, vamos, el mejor investigador y ves la evaluación y eres, no sé, casi menos que como en la escala inicial evolutiva, menos que un ayudante, es decir, ¿vale? Entonces, esa disparidad de criterios creo que es peligrosa. ¿Vale? Y luego, en vuestro ámbito, lo que sí que dice la LOSU es que se tiene que valorar, eso es nuevo, la relevancia local que tenga esa persona y el pluralismo lingüístico. Digo yo, que publiques en valenciano, será, porque no sé qué es eso, es el pluralismo lingüístico. O en inglés, que publiques en idiomas diferentes. Y luego que publiques, esto es algo que está sin concretar, pero es algo que yo creo que, que va a venir. Dice que publiques en sitios abiertos. Claro, cuando publicamos en revistas, muchas de ellas están abiertas, pero otras no. Todo lo que tengamos publicado en sitios que no estén de acceso libre al público, digamos, si pagamos una suscripción, no van a cumplir este requisito. Y esas publicaciones seguramente o no te la valorarán o no te la valorarán muy bien.
Y eso en nuestro caso es un problema no solo por los artículos, sino por libros. Un libro no está en abierto. Un libro lo compras de la librería. O lo cobras en formato ebook, pero pagas. No es un acceso libre. Entonces, todas esas publicaciones tengo miedo, me imagino que habilitarán espacios para hacer estas cosas, pero esas publicaciones creo que no se van a evaluar muy bien. ¿Vale? Y aquí tenéis el Real Decreto que también está aprobado de acreditaciones. ¿Vale? Es decir, ¿cuáles son los nuevos criterios que vamos a tener? Os adelanto, no tenemos los criterios todavía. Lo que dice la LOSU es que a más tardar el 1 de enero del 24 tendremos, si os habéis metido en la página de NECA, eso que pone como orientaciones generales, y luego está por cada rama, tiene unos criterios. Pues en ingeniería, 4 Q1, 2 no sé qué, 4 comunicaciones, y cada rama tiene sus criterios. Esos criterios nuevos, con esos criterios cualitativos también, entiendo, saldrán a la luz el 1 de enero del 24. Vale, así que estaremos todos atentos para ver cuáles son. Con respecto, como ya os he comentado una cosa del permanente laboral, voy a comentaros alguna cosilla de los titulares y catedráticos y me callo. Tenía más cosas preparadas, pero bueno, dejo el power y así que me inviten otra vez aquí y yo lo hago. Titulares. ¿Qué dice la luz? Dice que tiene que ser, por supuesto, doctor, 9 meses como mínimo en otra institución, o sea, una estancia de como mínimo 9 meses, salvo que estés acreditado o acatado doctor, porque la compensa. ¿Vale? Y lo que os decía también, adecuación de los méritos y las competencias para la duración inicial de la investigación universitaria. Por eso pongo ahí 6 años, es decir, si tú entras como doctor, que son 6 años, ese contrato de investigador, en esos 6 años te tiene que dar tiempo a acreditarte a titular o a permanente laboral. Por lo cual tenemos que tener unos criterios que sean razonables y que se ajusten a eso. Con respecto a catedráticos, ¿qué la puede pedir? Por supuesto, profesores titulares, profesores permanentes laborales, y luego dice, o, es decir, que no seas titular, que seas permanente laboral, pero seas un doctor con al menos 8 años, con el título de doctor, y que cuentes con un informe positivo en la acreditación de profesor titular o permanente laboral. ¿Vale? Aunque no ocupes la plaza, digo, el titular permanente laboral, si eres un doctor con 8 años de antigüedad en el título de doctor y cuentas con un informe positivo, puedes concurrir a una plaza de cátedra. Cuanto a los méritos, ya digo que los criterios no están, pero en realidad no cambia mucho en cuanto a los conceptos. ¿Qué tendremos que tener? Lo decía Manuel, los méritos de investigación, artículos, ponencias, capítulos de libros, ¿vale? Cuestiones relacionadas con la investigación y la transferencia. ¿Vale? Luego, méritos de docencia, y luego esto también es nuevo, que solamente se añade para catedrático. Dice méritos de liderazgo. Sea lo que sea el liderazgo. Luego pone como unos criterios para determinar qué es el liderazgo. Básicamente, pues que hayas liderado equipos y grupos de investigación en proyectos, que tengas un cargo de gestión. Se entiende que si has ocupado un cargo de gestión, pues cumples este criterio de liderazgo, pero no está desarrollado y no hay muchos datos de cómo se va a acreditar este liderazgo en función de las ramas. Eso lo sabremos y luego en enero. ¿Vale? Y luego, y así que me callo de verdad, una de las cosas, y esto sí que me alegra, es que se valore la inter y multidisciplinaridad, es decir, que el investigador, porque hasta ahora estaba secretado, todo lo que se saliera un poco de tu ámbito de investigación yo no me lo contaban. Entonces, yo creo que esto sí que es favorable en el sentido de que puedes trabajar con otros colegas. O sea, puedes trabajar un médico y un profesor de derecho y hacer una investigación, no sé, de consentimiento informado. Bueno, que de hecho, con el doctor Orozco, es decir, trabajo y tengo la suerte de compartir conocimientos en el vicedoctorado. Pero bueno, creo que es algo bueno, ¿no? Que trabajemos de forma conjunta todas las ramas de conocimiento. Y luego también lo que decía del pluralismo lingüístico y la publicación en abierto. Y me callo aquí. Tengo más cosas, pero quiero dejar las conversaciones para que podáis preguntar si vosotros. Muchísimas gracias a Somafi y a vosotros por estar. Gracias. Preguntamos algo. Teníamos Después del rollo que os he pegado. un poco intercambiar, no sé, ¿no veis difícil esto? Es complicado. Es difícil entenderlo. Es que la LOSU cambia, a ver, al final, me voy a quitar este micrófono, no me preguntáis. Al final, si os fijáis, es como dos trayectorias que están todo el rato en combate, que ahora se intenta como arreglar, y es que la universidad es una realidad que convive el PI, que es el personal investigador, y el PDI. Entonces, han intentado como hacer como dos trayectorias paralelas, con esta realidad de la ciencia y la LOSU,
pero en realidad no es verdad. Porque cuando un investigador doctor acaba, pues sacas un ayudante doctor o un contrato doctor, ya no puedes seguir esa línea como investigador solo. ¿Me explico? Entonces, quieren copiar un modelo de otros países, pero no con las implicaciones que necesitaría esto. Y es que hubiera un personal investigador que su final fuera un investigador a tiempo completo y definido. Y eso no lo tenemos. ¿Vale? Las plazas de profesor asociado a asistencial de médico de familia, una vez concursas y se gana una plaza, anualmente se vuelve a convocar, o si por ejemplo se ha ganado esa plaza, se renueva anualmente. No, habitualmente lo que se hace, salvo que haya un pronunciamiento de la universidad en tu contra, como ha comentado, generalmente se renuevan las plazas. ¿Vale? Salvo que no sea la atención. Sí. En ocasiones lo que ocurre es pues que, bueno, nos ha pasado también, en nuestras carnes lo hemos vivido, algunos de los que estamos aquí, que éramos... yo, por ejemplo, fui profesor asociado del Centro de Salud de Raval y luego fui durante 8 años director del Hospital General de Elche. Entonces yo ya no podía estar como asociado vinculado al Centro de Salud de Raval. Entonces, pues, en la plaza y tal. Y luego opté a una plaza que sacaron de profesor asociado en máster de investigación en atención. ¿Vale? Nos ha pasado también con Inma, que está aquí con nosotros, que ahora está en el Centro de Salud del Raval y su plaza, pues evidentemente que se va a estar en el Raval no puede ocupar la plaza de profesor asociado en Santa Juana. Entonces esas plazas vuelven a salir y entonces pues, la gente que reúne los requisitos para optar a esa plaza se vincula. Pero como ya veis, o sea, generalmente el dinero no es algo relevante, tiene que gustarte y yo creo que sí que es importante que nos impliquemos. En la medida de lo posible es importante que cada vez haya más médicos de familia que quieran ser profesores asociados, que se involucren, aunque pueda parecer, esta mañana estábamos, tenían los residentes, he tenido estudiantes y tal y todo, no, es que no nos consideran especialistas, es que tal y no sé qué. Bueno, cuando tú estás vinculado a la universidad te tratan de otra manera y tratan a la medicina familiar de otra manera, ¿no? y se dan cuenta de que la sabiduría, la formación y el nivel científico-técnico no acaban a dejar al hospital. Fuera hay conocimiento. Y hay un conocimiento muy importante que puede ser utilizado. Entonces, la única forma de utilizarlo es que desarrollemos, que participemos como médicos de familia, que participemos. También os invito siempre a participar en lo que sea, luego se hablará de eso, de cómo buscar proyectos de investigación, de cómo participar en grupos de investigación. Es muy importante que investiguemos. Es muy importante que estemos en grupos de investigación, que investiguemos, que vean que realmente nuestro campo de investigación es muy amplio. Parece que no, pero los pacientes llegan al hospital y en el hospital tienen una foto de ellos y nosotros tenemos un vídeo, lo vemos a lo largo de toda la vida, lo que estamos viendo, algunos desgraciadamente demasiado. Entonces, ese nivel de sabiduría, ese nivel de conocimiento no lo pueden tener. O sea, hay muchas variables ahí que nosotros podemos tener y debemos de registrar y debemos de participar en grupos de investigación y debemos de investigar y de participar en la universidad en la medida de lo posible. ¿Vale? O sea, yo sí que os animo, aunque es un poco frustrante cuando veis los criterios de acreditación y tal, ¿no? Ahora mismo Einstein no lo acreditarían, porque es un matado, no tiene más de 5 trabajos de investigación. Ha cambiado el mundo, pero solamente tiene 5, ¿no? Es un matado. Con eso no puedes ir a ningún lado. Dirigir tesis. Entonces, quiero decir, es absurdo, ¿no? Sí, comenta. Bueno, creus viable que realment hi haguem un professor associat en un centre llunyà a la universitat? Nosaltres venim tots d'Oliu. Sí. És possible? O té que ser sempre un centre que estigui a proper, que la gent dels estudiants que estan vivint acá o en València, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo claro que lo veo viable. O sea, des desplaçaria un estudiant des de la seva residència, pues, prop de la ciutat. ya, pero no sé, yo creo que Existeixen casos de no ho
sé, que en el cas de nosaltres és que els metges de família del departament de nosaltres són tots de ciutat. No, bueno, està Santa Pola, però no tenemos Raval, Altavis i Santa Pola. Però, a veure, evidentment, si vols estudiar, quin millor puesto per estudiar a lo millor, no sé, característiques de la població rural, dels petites poblacions i tal, que estar i fer una investigació en un centre així. O sigui, el nivell de coneixement, jo crec que ho veig viable, però no sé. ¿Te puedes responder? O Domingo. Sí, cualquiera de ellos. És complicat perquè jo estic en una universitat que no té l'assignatura d'èxit, és la Universitat Rovira i Virgili, i realment nosaltres oferíem rotacions urbanes i rotacions també de pobles del costat, que estan a 10 o 15 quilòmetres, però ens queden molt buides i llavors a partir d'aquí intentem que hi hagi professors associats rurals. Però el problema que tenim és com compagines això amb una agenda universitària o estudiant. Que està al matí d'un lloc, a la tarda en un altre, que el transport, jo no sé qui, però per anar de Reus a Falset, que és un poble, doncs igual estan 2 hores de transport públic. Doncs és complicat. És complicat perquè per estudiar de les pràctiques té altres coses que fer. No sé, Sí, és igual, el que estava dient, és complicat perquè els estudiants no volen tampoc. Els desplaçaments, el compaginar les pràctiques en les classes teòriques i la vida universitària és complicat, però sí que és possible fer rotacions rurals. Els estudiants poden fer rotacions, poden fer pràctiques que tenen una valoració una mica particular. Hi ha gent que sí que té interès en el centre de salut, específic, molta gent vol conèixer els centres rurals. El centre rural té una... No sé si el vostre rural o no, però bueno, busquen això, no? Durant el tema d'investigació en Jordi. I doncs sí que és possible, o inclús si vosaltres teniu alguna persona que coneixeu que és estudiant, un familiar i tal, que vulgui fer un mes d'estiu, per exemple, en el centre, això es pot fer regular acadèmicament com a pràctica. S'ha de la zona intel·lectual pràctica, més estiu que es reconeix a tothom també. Y con eso ya podrías ser profesora asociada. No, porque, claro, puede ser profesor colaborador, porque a lo mejor puede tener el centro de salud o ser un centro de salud colaborador docente, para, por ejemplo, como está en un área bastante grande, pues seguramente puede haber un número, todos los años, de estudiantes que quieran hacer entonces, aunque no sea, aunque no siguen las prácticas oficiales, sí que hay unas prácticas extracurriculares, ¿no? I contra també, com a crèdits, i el tutor també fan això. Nosaltres, per exemple, el professor col·laborador, que no s'ha comentat perquè és una figura que no és contractual, no tens una relació contractual amb la universitat, però sí que depèn de la gent de la universitat, tens accés a tots els serveis de la universitat, tens accés a les bases de dades, que això és molt important, perquè la universitat tens un muntó de revistes de bases de dades, moltes coses que són de pau i que aquesta relació no és gratuït, en pàrquings, moltes coses, és una opció també. I després el que és molt important també el que s'ha dit la investigació. La investigació podeu explicar en una xarxa de centres d'investigador i de normal, investigueu, i podeu participar en estudis multicèntrics, de fet ara una de les que he publicat en el 2 que han participat 309 investigadors de centres rurals, investigadors, quan es fan estudis d'aquest tipus, o en província, o des de la pròpia universitat, han creat un centre d'investigació oficial universitari en Tauranyà de l'atenció primària. Si tingueu interès en participar en els projectes que es facin en el centre, poseu en contacte amb nosaltres, ens donem d'alta com a investigadors del centre, i la distància que podeu, a qualsevol client del centre. Això és una altra manera també de donar vida al centre, no?
participar en estudis multicèntrics és una loteria. Participes en el GEM, sempre és interessant perquè sempre és trobar de raó i quan un estudi, uns resultats... Agradecemos